Dice la palabra del Señor: aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo, a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Este es el texto que vamos a estar desarrollando en esta mañana, en el cual yo he traído 3 encabezados, en donde vamos a ver quién es Él, quiénes somos nosotros, cuál es su propósito para nuestras vidas, y en eso vamos a estar desarrollando el sermón del día de hoy. El capítulo empieza diciendo: y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Seguramente este pasaje que hemos leído el día de hoy, para muchos no es ajeno, es muy familiar. Seguramente aquellos que hemos sido instruidos, como en mi caso, desde pequeños, o sea, expuestos a la palabra de Dios, esta narración o esta historia es bastante familiar, pues en ella se habla de la pesca milagrosa. Entonces todos aquellos que hemos sido expuestos al Evangelio, tal vez de pequeño conocemos este pasaje. Y no solamente los que hemos sido expuestos de pequeños, muchos de ustedes sé que se familiarizan con este texto. Pero aún así, para aquellos que no están familiarizados, surge una pregunta, porque dice que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Pero la pregunta es: ¿de dónde surgió esta multitud? Porque seguramente no surgió de una manera repentina. No es que el Señor estuvo ahí y esa multitud apareció de la nada. Entonces veamos un poco el contexto hasta ir a donde vamos a ir a desarrollar nuestro sermón. Los 4 evangelios nos dan testimonio de que Jesús empezó su ministerio en la zona de Galilea. Así también nos testifica el libro de Lucas en el capítulo 4. El capítulo 4 nos da todo un contexto en cuanto a esto. Lucas nos dice que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Jesús efectivamente había entrado a enseñar en las sinagogas, no solamente en la ciudad donde él se había criado, que era Nazaret. Ahí él enseñó en aquella sinagoga y en aquella sinagoga también lo expulsaron y lo echaron. Pero sino que Jesús también había entrado a muchas otras sinagogas, inclusive las de Capernaum. Entonces, por ejemplo, en Capernaum vemos que él pudo expulsar un demonio de una persona. Entonces Jesús había iniciado, es obvio que había iniciado su ministerio. Entonces por eso que Lucas nos dice que su fama se divulgaba, o sea, Jesús comenzaba a ser conocido. También el capítulo 4 de Lucas nos relata que comenzaron las señales y los prodigios por parte de Jesús. Pues comenzó a sanar, no solo a expulsar demonios de las personas, sino que comenzó a sanar y a hacer muchos milagros. En el capítulo 4 podemos ver que incluso una de las benefactoras de sus milagros fue justamente la suegra de Simón. Entonces claramente podemos notar que nuestro Señor ya había iniciado su ministerio de proclamar el reino de los cielos. Las personas comenzaban a familiarizarse con su presencia. Es por eso que le buscaban y le seguían.
Otro detalle importante a considerar es que no solamente en el Evangelio de Lucas se narra el llamado a los discípulos, pero lo que sí podemos notar en el Evangelio de Lucas es que Lucas hace una narración un poco más extensa y explícita y única de este evento en particular que acabamos de leer. Es así como llegamos a nuestro pasaje de interés el día de hoy. Y como les dije en inicio, vemos efectivamente que Jesús había iniciado su ministerio. Cabe resaltar también como detalle adicional la manera en que Lucas nos narra todas las historias en su evangelio. Pues Lucas es el único gentil que tiene el privilegio de escribir en las Escrituras y un evangelio. Por eso es que vamos a ver terminologías que solamente utiliza el doctor Lucas. Por ejemplo, una de ellas es que le dice maestro, y no como en los otros evangelios se le dice rabí. Entonces, Lucas está obviamente hablando a una audiencia que en su mayoría es gentil. Por eso su terminología que utiliza es griega. Ahora que hemos visto que el Señor obviamente había entrado a las sinagogas para enseñar y también había obviamente acudido al templo para sus enseñanzas, pero hace un rato yo nombré que incluso en una de ellas a Jesús lo habían expulsado de aquella sinagoga. Pero es justamente porque aquellos eruditos y que se jactaban de conocer la palabra de Dios, de conocer la ley de Dios, justamente mostraban este detalle, la dureza de su corazón. Y es que se precisa de humildad en nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Y eso es lo que es mi oración el día de hoy, que todos tengamos esa humildad en nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Entonces Jesucristo, en vista de eso, no se limitó solamente a las sinagogas, sino que a través de los evangelios vamos a ver que nuestro Señor comienza a escoger algunos lugares comunes para predicar el evangelio y otros lugares no tan comunes para anunciar su evangelio. Pues Él hace uso de lugares como montañas, Él predica desde casas, Él escoge desiertos y hasta cementerios para anunciar la palabra de Dios. Es por eso que ahora podemos entender que cuando nuestro pasaje de hoy inicia, aconteció que mientras la multitud se agolpaba. Ahora entendemos de dónde surge esa multitud. Pues la multitud ya conocía, ya Jesús no era un desconocido, la multitud, el pueblo en sí le conocía. Entonces es por eso que el Señor Jesucristo tiene que utilizar una barca para poder llegar y proclamar su mensaje. Y poder tener a su vez una mejor visión y poderles, que su palabra llegue con mejor exposición delante de ellos. Ahora, las Escrituras nos relatan en el capítulo 5 de Lucas, que estamos viendo en el versículo 3, que esta barca en la que el Señor se sube es justamente la barca de Simón. Y el Señor le pide algo. Le dice, Simón, aparta la barca un poco de la orilla. Y el Señor se sentó para enseñar. Entonces, a mí mientras yo leía y releía este pasaje, obviamente una de las primeras cosas que me llama la atención es la actitud que tiene Simón. Porque también el relato nos dice que ellos habían venido de una larga jornada de trabajo. Y el Señor le dice, Simón, aparta tu barca de la orilla para que yo pueda enseñar. Entonces yo me pongo en el lugar por un momento de Simón y pienso, obviamente ellos venían de trabajar, estaban cansados, estaban terminando de limpiar sus redes y lo que seguramente ellos tenían en mente era retirarse a su casa para irse a descansar. Pero en ese preciso momento aparece el Señor y le pide esto. Y la respuesta de Simón es obviamente en obediencia, porque él aparta su barca. Pero ahora sí vamos a nuestro sermón, a lo que es el bosquejo. Y la pregunta es, ¿el maestro se trepa en la barca? Obviamente sabemos que el maestro no era tal vez ajeno para la multitud y mucho menos ajeno para Simón. Porque sabemos por otros evangelios que su hermano Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Y en Juan también se nos relata que Andrés había presentado a Simón delante del Señor Jesucristo. Entonces, para Simón no era desconocido el maestro. Pero de todas maneras nos preguntamos, ¿quién es este maestro?
¿quién es Él? Luego de terminar de enseñar a la multitud, Jesús le hace otra petición a Simón. Le dice ahora que se adentrara, que bogara mar adentro y que echaran las redes para pescar. Ahora nuevamente escuchamos la respuesta de Simón. En la otra no está la respuesta como tal escrita, pero está implícita porque él obedeció, apartó la barca de la orilla. Pero ahora sí escuchamos la respuesta de Simón. Y como les dije hace un rato, Simón seguía agotado, Simón seguía cansado, porque él manifiesta: Señor, hemos estado trabajando toda la noche. Y no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en la noche. El Señor me ha dado la oportunidad de lo que es saber trabajar en la noche. Y cuando yo he venido de trabajar toda una madrugada, lo siguiente que quiero hacer es irme a descansar. No tengo ánimo de nada, sino de tal vez acostarme, dormir y no hacer más. Porque trabajar en la madrugada implica un poco más de esfuerzo de parte de nosotros. Pero aún así, Simón le dice: sí, Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú me lo pides, echaré las redes. Y aún así, Simón también le estaba expresando algo más, que su jornada había sido infructuosa, pues no habían logrado pescar nada. Ahora, por una parte, tal vez Simón también se estaba preguntando en su mente y no entendía la lógica del maestro, pues el maestro le está pidiendo: boga mar adentro. Pero ¿quién era el pescador experto aquí? Obviamente era Simón. El oficio por parte de nuestro Señor era carpintero, o sea, oficios totalmente opuestos. Simón era el pescador. Y Simón en su mente tal vez pensaba: ¿por qué él me pide esto? ¿Por qué me pide? Seguramente la hora exacta, la hora más o menos aproximada en donde se da esto era posiblemente el mediodía. Yo particularmente no sé nada de pesca, les puedo confesar, no tengo nada de conocimiento de pesca. Pero Simón sí sabía. Y él seguramente en su mente se estaba preguntando: ¿por qué él me pide esto? Seguramente él no entiende que aun cuando lo hicimos de la manera apropiada y adecuada y en el tiempo adecuado, no logramos nada. Y ahora él me pide hacerlo en este momento. Lo que no se da cuenta también, seguramente él pensaba: acabamos de limpiar nuestras redes. Y seguramente Simón no estaba solo ahí, estaba con sus jornaleros. Y él decía: ahora tengo que decirle a ellos que lancen las redes. Y seguramente, posiblemente él estaba luchando con la duda, diciendo: bueno, tal vez sea en vano. Pero la respuesta de una vez más de Simón nos sorprende. Porque él dice: porque tú lo pides, echaré las redes. Y para nuestro gran asombro, logran encerrar una enorme cantidad de peces que la Biblia nos relata que las redes parecían romperse. Entonces, la pregunta es: ¿quién es este maestro? ¿Quién es él? Pero también surge una pregunta aquí: ¿qué nos enseña esta hazaña milagrosa? O la pregunta correcta debería ser: ¿qué nos enseña esta hazaña milagrosa de él? ¿Quién es él? El Salmo 77:14 declara: tú eres el Dios que haces maravillas, has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Y el Salmo 86:10 declara también: porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Y un último texto para que podamos ir desarrollando. Juan 10, versículo 38 nos dice: pero si las hago, ¿a qué se refería? A las obras. Aunque en mí no crean, crean en las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Todos estos milagros que vemos relatados a través de las Escrituras, en donde vemos que surge algo de la nada a la abundancia, tenían por lo general dos características. La una era satisfacer necesidades humanas y la otra, para mí la más importante, era demostrar el poder de Dios. Así como lo vemos en el maná en el desierto, la medida de la harina de la viuda, el aceite interminable, la alimentación de 100 hombres con 20 panes, que está en Segunda de Reyes, el vino en las bodas de Canaán, la alimentación de los 5,000. En todos estos, obviamente, se ve que hay que satisfacer una necesidad humana.
pero lo más importante para mí es que lo que sobresale es el poder de Dios. Ellos no habían pescado nada, así nos lo relata la Escritura. Ahora recibían una pesca abundante y extraordinaria. Tanto así que la Biblia nos dice que sus embarcaciones parecían hundirse. Entonces, ¿qué podemos apreciar de quién es Él? Pues el poder manifiesto de Jesucristo. Porque Él es 100% hombre, pero también es 100% divino. Dos naturalezas distintas e inseparables, pero que va habitando en una sola persona. Ese es mi Dios. Ese es su Dios, mi hermano. Pedro estaba viendo a un Jesucristo hombre ahí. Pero en el momento que ocurre esto, él está viendo a un Jesucristo divino también. Y la manifestación de su poder a través de esta pesca milagrosa. ¿Qué más podemos apreciar de él? Su omnisciencia. Él conocía la ubicación. Pues él le dice a Simón Pedro, boga mar adentro. Pedro lo que hace es obedecer. Y luego le dice, echa las redes. ¿Quién es el único que podía precisar el lugar exacto donde estaría esta abundancia de peces, este banco de peces? Pues solamente nuestro Señor. ¿A través de qué? De su omnisciencia. Él sabía también que Pedro no iba a pescar nada la noche anterior. El Señor sabía que ellos estarían justamente en ese preciso lugar para que él se pudiera trepar a su barca. Es la omnisciencia de Dios. Nosotros tenemos un Dios omnisciente. Aún la omnisciencia de Dios está relatada en el Evangelio de Juan. Aquí vemos que el Señor una vez más está rodeado de multitudes. Muchas veces se nos testifica en la Escritura que Él está rodeado de multitudes. Pero en el libro de Juan se nos ve manifiesta su omnisciencia. Porque Él dice que no se fiaba de las personas que estaban ahí, pues Él conocía sus mentes y sus corazones. ¿Cómo podía hacer eso Él? A través de su omnisciencia. Pero también podemos ver su omnipotencia. No solamente que Él sabía el lugar y la ubicación de los peces, porque Él también en su divino poder, Él pudo haber atraído a esos peces a ese lugar. Porque en Él están sujetas todas las cosas. En el libro de Marcos se nos dice, y se llenaron de temor y se decían a unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces Pedro y los que estaban con él pudieron ser testigos de su divinidad, de su omnisciencia, pero también de su poder. Él es todopoderoso para hacer que todas las cosas ocurran según su voluntad. Entonces Simón, con los que estaban con él en la barca, se llenaron de temor. Hace un rato, Simón Pedro había estado luchando y teniendo conflicto entre la fe y la duda, entre la confianza y la desconfianza. Tal vez su pericia, como le dije hace un rato, lo hizo dudar por un breve momento entre si obedecer o no obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora estaba siendo testigo y contemplando el poder de Dios. Pero también Simón Pedro pudo ser testigo de que estaba frente a un ser superior a él, frente a un ser mucho más extraordinario, una persona que no era común. Pues Simón Pedro también en cierta medida pudo ser testigo de la pureza y santidad de nuestro Dios. Pues estaba frente al Dios hecho carne, frente al Cristo, al que había hablado el Moisés y los profetas, a quien se estaba dando el cumplimiento de las promesas de la palabra de Dios. Entonces la pregunta que surge aquí, Pedro estaba reconociendo frente a quién estaba. ¿Quién es ahora Él para usted? Para mí Él es mi Salvador. Para mí Él es mi Redentor. Pablo nos testifica en 2 Corintios que aunque habíamos conocido a Cristo según la carne,
ahora ya no le conocemos según la carne. Porque estos hombres fueron testigos de un Cristo encarnado y por considerarle un profano, lo crucificaron. Pero ahora nosotros entendemos realmente quién es Él. Él es el Hijo de Dios. Y Pedro estaba enfrentándose a esa realidad. Pues Lucas nos dice en el capítulo 5, en el versículo 8, nos dice, al ver esto, Simón Pedro, ¿qué hizo? Cayó a los pies de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Pedro se enfrentó a esa realidad. Por un momento él lo había visto como un maestro. Él le dijo maestro. Maestro tenía implícito como un cargo simplemente de autoridad. Por eso él momentáneamente se sujetó a él y obedeció. Pero ahora Pedro le dice Señor. Ya no le llama maestro, sino que le dice Señor. Pedro estaba reconociendo y viendo el poder de Dios frente a él. Entonces entendemos un poco quién es Él. Él es el Hijo de Dios, que se hizo carne, que se humanó para mostrarnos y reconciliarnos por medio de su sacrificio con Dios Padre. Pero eso también nos lleva a preguntarnos quiénes somos nosotros. Hemos visto de una manera quién es Él, pero ahora nos preguntamos quiénes somos nosotros. Entonces podemos notar dos cosas en este versículo. Como les dije hace un rato, Pedro ya no le llama maestro, sino que le llama Señor. Y Señor en el griego quiere decir Kyrios, reconociendo su supremacía, reconociendo su soberanía, reconociendo que Él es el Señor, que Él es el amo y dueño. Simón Pedro parece hacer una declaración muy parecida a la que él hace en Mateo capítulo 16, versículo 16, cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Porque aquí cuando él cae de rodillas, él está diciendo Señor. Y ahí está prácticamente derramando su corazón en una humilde confesión y adoración. Él es el dueño y el amo. Y mientras yo veía esto y veía esa expresión de parte de Pedro, lo que a mí enseguida vino a la mente es cuando puedo ver lo que ocurre de igual manera con el profeta Isaías. Cuando nos narra esa visión que él tiene del trono de Dios, allá en el capítulo 6, del versículo del 1 al 8. Aquí Isaías está teniendo una visión impresionante del trono alto y sublime de nuestro Dios. Y ahí vemos en el versículo 3 a los ángeles proclamando, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Pero lo que me llama la atención es la respuesta que hace el profeta Isaías ante tal visión. Porque él dice, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces aquí Pedro cae de rodillas ante tal presencia del Señor que tiene, porque él se sintió indigno, se sintió pecador. La misma actitud que el profeta Isaías demuestra cuando tiene esta visión. ¡Ay de mí! O también me recuerda el encuentro que Moisés tiene con el Señor, allá en Éxodo capítulo 3, versículo 6, donde el Señor le dice a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés, ¿qué hace? Cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Tanto Isaías como Moisés y ahora Pedro nos recuerdan lo que es estar frente a un Dios santo. Él es santo y nosotros somos pecadores. Ahora, cuando Simón le dice, apártate de mí, no es que Simón está expulsando al Señor Jesucristo de la barca y le está pidiendo que camine sobre el mar. No hay que tomarlo de esa manera literal. La manera en cómo debe tomarse es como una sincera y humilde expresión del reconocimiento de la propia indignidad en contacto y en contraste con la pureza, majestad y santidad de Cristo. Es por eso que Él le llama Señor.
Señor. Él le reconoce como su Señor. Y ahí es donde vamos llegando al tema que estamos viendo el día de hoy. El tema de hoy, que se me pasó por alto darlo al inicio, es el llamado de Dios. Pero para que podamos entender ese llamado, tenemos que entender quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Quién es Él? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi Señor? Obviamente Él es santo, Él es todopoderoso. En Cristo estaban todas sus virtudes y atributos intactos. Él lo único que hizo cuando cohabitó entre nosotros como humano es despojarse de toda su gloria. Por eso es que mientras en el libro de Juan Él ora y dice, Señor, glorifica a tu Hijo con la misma gloria que tenía contigo antes de que todas las cosas fueran hechas en la eternidad. Cristo se había despojado es de su gloria, pero no de sus atributos. Y es aquí que en este milagro, digámoslo así, podemos ver cómo sus atributos son intactos. Por eso yo hice un énfasis que Él es 100% humano, pero también 100% divino. Muchas veces Él lo actuó como un hombre, como 100% hombre, y muchas veces Él hizo uso de sus atributos divinos, como lo hizo en este caso, con su omnisciencia, con su poder y mostrando su santidad y su pureza. Pero ahora estamos viendo quiénes somos nosotros. Pedro le dice, yo soy un pecador. Soy un pecador. Hay una palabra en particular que yo la tengo siempre presente y en mi memoria. Y que ha sido de tanta utilidad para mí a veces. Y esta palabra está escrita en latín. Y esta palabra es coram Deo, que en latín significa vivir en la presencia o delante de Dios. Pedro sabía que era un pecador. Yo reconozco que soy pecador todavía. Pero también sé que por la gracia de Dios ya no soy el viejo hombre que era antes. Ahora soy un hombre que sabe que fue perdonado y que ha nacido de nuevo. Y que ahora vive coram Deo, que vive delante de la presencia de Dios. Todos los días yo vivo bajo la presencia de Dios, bajo su autoridad y bajo su gloria. Y conocer esto no nos debería llevar a vivir con miedo o aterrorizados. Pero aunque la Biblia declara que vivimos expuestos y desnudos delante de Él, eso no es para que cause temor o pánico en nosotros, sino que es más bien un llamado a que podamos adorarle cada día, sabiendo que estamos y vivimos delante de Él. Conocer esto debería llevarnos a saber que nuestra condición todavía habita un remanente de pecado en nosotros. Y deberíamos decir, como el salmista en su momento lo dijo, en el Salmo 139, versículos 23 y 24, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis inquietudes, y ve si en mí hay camino malo, y guíame en el camino eterno. Vivir delante de la presencia de Dios todos los días es una oportunidad para expresarle nuestra adoración con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, con lo que pensamos, decimos y actuamos. Todos los días tenemos una oportunidad para adorar a Dios, no solamente al estar en este lugar y cantarle y exponernos a su palabra. Una manera de rendir la adoración es con todo lo que hago en mi diario vivir. Pero también, como dije hace un rato, estar conscientes de que seguimos siendo pecadores. Y es por eso la importancia y la relevancia de decir, Señor, examina mi corazón, escudriña mi corazón. Es mirarnos, como dice Santiago, por medio de su palabra, como con un espejo y vernos frente a ella. Sabemos quién es Él.
entendemos quiénes somos nosotros. Pero aquí es donde realmente quiero poder compartir ustedes, donde realmente se centra el pasaje y es en el llamado de Dios. El Señor le dice a Simón, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Dice ellos que después de traer las barcas a tierra, dejándole todo, le siguieron. Mientras leía nuevamente este pasaje, y nuevamente puede surgir esta pregunta, ¿qué vio de especial el Señor en estos pescadores? ¿Por qué justamente se acercó a ellos para llamarlos? ¿Por qué no llamó de manera particular dentro de la multitud? ¿Por qué no fue y llamó a hombres dentro de las sinagogas? ¿Por qué no llamó a hombres que estaban en el templo? ¿Por qué no llamó a hombres que eran eruditos en el conocimiento de su palabra? ¿Por qué escoge a estos 4 hombres comunes y corrientes, que eran de clase media, que eran faltos de letras y que no tenían una manera adecuada de hablar y expresarse? Seguramente al ser pescadores su lenguaje era tosco y grosero. Pero ¿qué tenían de especial estos pescadores para que el Señor los haya elegido? Pues el Señor no buscó discípulos en las escuelas, ni en el templo, sino en sus lugares de trabajo. No fue el Señor a buscar a personas enclaustradas, separadas del mundo, sino a hombres que estuvieran inmersos en las responsabilidades de la vida cotidiana. Quería gente que supiera ganar su pan con el sudor de su frente. Dios nunca llama a personas ociosas. Estas 4 pescadores, como dije hace un rato, eran personas comunes y corrientes. Aquí vemos a Cristo llamar a 4 personas que habían pasado toda la noche pescando y que ahora estaban limpiando sus redes. Así vemos que a través de la Escritura Dios llama a hombres como el profeta Amós, que era un hombre que estaba trabajando en el ganado y recogiendo higos. ¿Cómo lo llama a Moisés? Moisés estaba cuidando el rebaño de su suegro cuando se le apareció el Señor por medio de la zarza ardiente. El llamado de Gedeón estaba trillando cuando el ángel le comunicó el mensaje del cielo. Y Eliseo estaba arando cuando Elías lo llamó para que fuese profeta en su lugar. Hombres comunes y corrientes que estaban trabajando cuando recibieron el llamado de parte de Dios. Y ahí traigo a consideración lo que Pablo nos dice en 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 26 al 30. Pues considerad, hermanos, vuestro llamado. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya entre ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. El llamado de Dios que hizo con nosotros no se basa solamente en su gracia y su misericordia. No porque haya algo digno y admirable de nosotros en el cual podamos jactarnos. El llamado de Dios solamente es por su gracia y su misericordia. Ahora también cabe recalcar, y por si surge esa pregunta, el Señor no es que está llamando empleados. El Señor no está llamando a enrolarte como su empleado. Él no necesita empleados, porque quien realmente está trabajando es Él. Él es el que trabaja. En la Biblia dice, mi Padre aún sigue trabajando. Él es el que está trabajando. Y por su bendita gracia y su misericordia se place en usarnos a nosotros como su medio de portar su evangelio. Es su gracia. Así que quítese eso en la mente, mi amado hermano y amigo, que Dios está llamando trabajadores.
Él es el que está trabajando. Él es el que no se cansa, no se fatiga y se complace en utilizarnos. Él desea que seamos embajadores, que vayamos en su nombre a anunciar el Evangelio de Dios. Pero todo llamado tiene su precio. Todo llamado tiene implícito un costo. Y estos 4 hombres nos dice al final del relato que lo dejaron todo y le siguieron. Lucas 14, 26 a 27 dice, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. La salvación es gratuita. La salvación es gratuita y es inmerecida, mis hermanos. Ni usted ni yo nos hemos ganado esa salvación. Es inmerecida y gratuita. Pero el ser su discípulo sí tiene un costo y tiene un precio. Renunciar a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos. Ahora, claramente Él no está pidiendo que odiemos a los miembros de nuestra familia. Él no está diciendo que odiemos, sino que en el sentido tradicional, mejor dicho, y normal del odio. Es más bien una comparación impactante, pues Él nos enseña que ser su discípulo significa que es amarlo más a Él, amarlo sin reservas, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Y que toda otra persona que lleguemos a amar después de Él tenga como esa sensación como de desprecio y odio, pero no en el sentido literal y que significa su palabra, sino que toda persona después de Él implica como un desprecio y odio, porque a Él es que amo sin reserva, a Él es que amo con todo mi corazón, a Él es que debo amar con todas mis fuerzas. Entonces, así podemos ver cómo la llegada del reino por medio de Jesucristo realmente transforma la existencia humana. Y ahí es donde que podemos ver que el Evangelio realmente transforma mi manera de pensar y mis prioridades. Pues yo ya no pienso ahora en mí. Ya el yo no está sentado en el trono de mi corazón, sino que es Él el Señor. Como Pedro le dijo, Señor. Él es ahora mi amo y mi dueño. Y yo le pertenezco a Él. Y eso solamente se puede dar por medio de la fe. Asimismo, el Señor nos quiere dejar en claro que el discipulado lleva consigo un importante elemento de renuncia, como lo mencioné. Se menciona que las cosas que ellos dejaron fueron las redes, dejaron sus barcas, dejaron todos sus instrumentos de trabajo, dejaron ahí a los jornaleros. Incluso cuando se nombra a Jacobo y Juan, dice que dejaron ahí a su padre y a sus empleados. Todo lo que parecía esencial e importante para ellos. Estaban dejando toda su situación y su confort a un lado. ¿Por qué? Por seguirle a Él. ¿Y cómo podemos entender y llevar a la práctica esto nosotros como creyentes? Estoy casi que seguro que el siguiente pasaje que voy a nombrar es muy conocido por cada uno de ustedes. Tan conocido que muchas veces se los nombra aún en los funerales. Y ese está en Filipenses capítulo 1, versículo del 21 al 25. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo sé que la mayoría aquí, si yo pidiera que levantaran sus manos, dirían que conocen ese pasaje. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero lo que me parece y que hemos olvidado es lo siguiente que dice. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar ¿con quién? Con Cristo. Pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ¿quién? De ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con ustedes para su progreso y gozo en la fe.
Pablo está diciendo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero si mientras estoy vivo, tengo un propósito implícito aquí mientras el Señor me tenga con vida en la tierra. ¿Y cuál es ese propósito? El progreso y el gozo en la fe de mis hermanos. Ese es el costo del discipulado. Desbocarme por mis hermanos, desbocarme por las personas. El Señor le dijo, desde ahora en adelante te haré pescador de hombres. No sé cómo usted esté viviendo, hermano. Pero yo estoy consciente de que todos los días vivimos delante de Dios. Y no solamente es venir y sentarme aquí. Como les dije hace un rato, el ser su discípulo implica un costo. La pregunta es, ¿está pagando usted el costo? ¿Estoy yo pagando el costo? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Sé que muchas veces decimos que somos agradecidos y yo estoy infinitamente agradecido por el sacrificio de mi Señor. Todos los días doy gracias al Señor porque me rescató, porque tuvo misericordia de mí. Aunque yo no lo merecía, Él me salvó. Y yo todos los días lo primero que debo levantarme es decir, gracias Señor. Pero también la palabra me dice que Él nos amó primero. Y así como decimos amarle, ¿y cómo puedo yo decir que amo a un Dios que no veo? Si a mi hermano que lo veo, no lo amo. Vuelvo a decir, Pablo dice, yo estoy aquí, aunque mi deseo es estar con mi Señor, yo estoy aquí para su progreso y gozo en la fe. ¿Por qué esto está aquí, mi hermano? ¿Para qué usted está cada día? ¿Por qué cada día es la razón suya de levantarse, de despertarse? ¿Qué es lo que primero que hace cuando usted se levanta? ¿Y cuál es su primer pensamiento? Claro, decir gracias, Señor. Pero, Señor, utilízame. Señor, permíteme ser de avance para tu reino. Permíteme ser de utilidad para tu iglesia. Permíteme ser de utilidad para tu reino. Recordemos que por Él y para Él y de Él son todas las cosas. Ya no debemos vivir para nosotros mismos, pues ahora debemos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. El llamamiento de parte de Dios implica vivir para otro. Es una invitación a dejar un trabajo conocido por otro desconocido. Es dejar un proyecto personal y centrado en nuestras propias necesidades y de las de nuestro entorno, por otro que tendríamos que hacernos responsables de la vida de los demás. No es posible seguir a nuestro Señor sin abandonar nuestros propios planes y deseos. ¿Escuchó, mi hermano? Es imposible seguir al Señor sin abandonar nuestros propios planes y deseos. El llamamiento de Jesús viene todavía a aquellos que están en sus trabajos diarios. ¿Escuchó? El llamamiento del Señor viene para aquellos que están en sus trabajos diarios. Les reclama su lealtad para cumplir la misión de Dios en el mundo. Algunas veces el llamamiento va a requerir que dejemos nuestro trabajo secular, algunas veces. Pero en la mayoría el Señor nos llama para encontrarlo en medio de nuestro trabajo y ocupaciones y seguirlo allí. Porque tal vez hoy, recordando el sermón que predicó nuestro hermano Tyron la semana pasada, tal vez hoy haya muchos aquí que quieran poner la excusa como aquellos aspirantes. Señor, espérame un momento más. Permíteme estar con los míos un momento más. Espera, Señor, que termine tal vez mi carrera. Tal vez, Señor, espera que me encuentre en una posición económica mucho mejor. O espera que encuentre un trabajo en donde me demande mucho menos. O Señor, tú me conoces y sabes. Y sí, yo también quisiera que el día no fuera solamente de 24 horas. Yo quisiera que fuera de mucho más. Pero el Señor nos está llamando ahí en medio de donde estamos.
para que en medio de nuestros trabajos y nuestras ocupaciones del día a día le sirvamos. Notemos por último el contraste entre los discípulos. ¿Cómo respondieron ellos? La respuesta de los discípulos fue inmediata. Ellos lo dejaron todo en su momento. Mi oración va a ser, después que termine de exponer aquí, que nuestra respuesta pueda ser de igual manera, inmediata. Que seamos prontos para responderle, Señor. Ahora, que quede claro, yo no estoy diciendo, hermano, que deje su trabajo y deje su comodidad, no. Estoy pidiendo que se niegue a sí mismo. Estoy pidiendo que renuncie a su yo. Y mientras leía el pasaje que estamos leyendo el día de hoy en Lucas, el Señor le permitió a Simón Pedro ser testigo de esta pesca milagrosa, al punto que dice la palabra que sus redes casi se rompían y sus barcas casi se hundían. Pero cuando yo voy al libro de los Hechos y veo la primera predicación del apóstol Pedro, ¿de qué nos maravillamos? El Señor permitió que él pudiera experimentar el propósito y el plan para su vida. En su primera predicación, 3,000 se convirtieron para la gloria y honra del Señor. Él pudo experimentar la pesca abundante de personas para el Señor. Y esto es un llamado de atención para mí mismo y para mi alma. ¿A cuántos estoy yo trayendo para el Señor? ¿A cuántos yo estoy ganando para el Señor? Miles y miles se pierden y se van al infierno. Hoy mismo con esta pandemia y esta situación, ¿cuántas personas que conocemos hemos visto que han perdido su vida? Pero nosotros seguimos inmóviles, no nos apercibimos, insensibles, y no predicamos el Evangelio del Señor. El Señor nos ha hecho un llamado, mis hermanos, pero nosotros no estamos respondiendo. Nosotros no estamos respondiendo. Y yo quiero decirle con todo mi corazón y con toda mi alma, Señor, utilízame. Desgástame, Señor, hasta lo último de mi fuerza. Yo este año he perdido personas muy queridas para mí, entre ellas mi suegro. Y eso me ha hecho ver lo efímera, lo frágil que es nuestra vida, como una neblina. Hoy estamos y mañana no estamos. Pero yo quiero que cuando esté delante de la presencia de Dios, poderle decir, Señor, yo me desgasté hasta lo último de mis fuerzas por ti, Señor, por tu reino. No porque haya algo en mí en que jactarse, sino porque gracias, Señor, por tu multiforme gracia. Como dijo Pablo, no soy lo que soy por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios no soy lo que antes solía ser, sino que ahora soy lo que el Señor quiso hacer conmigo. Y la pregunta que surge aquí, mis hermanos, ¿qué estamos usted y yo haciendo para empezar por nuestra Jerusalén? El Señor hizo una comisión. El Señor nos dio el peso de una comisión. Dijo, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Y luego en el libro de los Hechos le dice, empezando por Jerusalén, por Judea y por Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué estamos nosotros haciendo para empezar por nuestra Jerusalén? Aquí en nuestra iglesia, mis hermanos, hay tanta necesidad. Hay tantos hermanos y gente que nos visita que necesita ser discipulada y necesita ser evangelizada.
pero nosotros seguimos sin responder. No podemos ir ni a Judea, ni a Samaria, ni a los confines de la tierra, si no empezamos por nuestra Jerusalén. ¿Qué hacemos? Yo conversando con algunos hermanos aquí, le digo, tenemos que ser más intencionales. Sí, yo tengo limitaciones. A veces me cuesta saber cómo hablar o acercarme, pero no es por mí, dijo el Señor. No es por mí, yo le digo al Señor, es por tu gracia. Es Él en mí, porque no hay nada bueno en mí, es Él en mí. Solamente tú tienes que responder como Pedro. Así que animo a mis hermanos, a los creyentes de esta iglesia local, que nos involucremos en hacernos pescadores de hombres y que paguemos el precio del discipulado. Los exhorto, mis hermanos. Pero también para aquellos amigos que hoy nos visitan. Tal vez sea la primera vez que estás en esta iglesia o tal vez ya lleves algún tiempo visitándonos. Pero lo único que has hecho es formar parte de esa multitud. Al inicio hablábamos de la multitud que seguía al Señor. Y aún en los evangelios nos testifica que mucha de esta multitud se sentía a gusto escuchando el mensaje de parte de Dios. A gusto. Pero de ahí no sobrepasaban. Simplemente se sentían a gusto. Y tal vez tú hoy te sientas a gusto estando aquí. Pero la enseñanza y la palabra de Dios no es simplemente para que te sientas a gusto. Es para confrontar nuestros pecados. Es para que tu palabra nos transforme y nos renueve y nos dé un corazón nuevo. No es para solamente sentirnos a gusto. Entonces yo le pido al Señor e imploro que tú también le ruegues a Él por su gracia y por su misericordia y su amor para contigo. Que te saque de esa zona de confort. Recuerda que Él es un Dios omnisciente. Y tal vez esté permitiendo muchas cosas en tu vida porque te está llamando. El mismo hecho que estés hoy en este lugar es porque el Señor quiere tratar con tu vida. Así que búscale, como dice su palabra, mientras Él pueda ser hallado.